La herencia, decíamos, es la transmisión de rasgos físicos y mentales de padres a hijos, ¿no? Heredamos un fenotipo y un genotipo. Antes se pensaba, según sustentaba la biogenética, que solamente heredábamos lo físico, que lo mental no se heredaba. Hoy en día la neurociencia ha podido determinar que el aspecto mental también se hereda, ¿ok? Incluso también hablamos hoy en día de una herencia cultural, hasta que la cultura también se hereda, ¿no? Entonces, la herencia es, por un lado, un factor biológico que nos predispone al comportamiento, que nos predispone a un tipo de conducta, y por otro lado también está la maduración, que son cambios ya biológicamente preprogramados de antemano por parte de la especie para que cada conducta, cada característica aparezca de manera natural, sin entrenamiento, en una determinada etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, el nivel maduracional para caminar en el ser humano se adquiere al año. Casi todos nosotros llegamos al año caminando. Profe, yo antes ya, tú eres bravo, pues, ¿no? Algunos antes, algunos un poquito después, ¿no? Pero no me refiero tanto, pues, no has caminado a los 6 meses, no has caminado a los 8 meses, habrás caminado a los 10 meses, 11 meses, ¿no? De repente te atrasaste un poquito, los 13, 14 meses, pero ya tampoco es tan dramático que... Entonces, que digas, yo, profe, hablé, profe, a los 6 meses, yo, profe, maduré sexualmente a los 6 años, no, pues no seas tan bravo. El ser humano alcanza el nivel maduracional, ¿no? En su sexualidad a los 12 años. ¿Sí o no? Las mujeres a los 12, los varones a un poquito a los 12, 13, por ahí, ¿no? Mi hermano caminó a los 2, bueno, eso es un retraso en el desarrollo, ¿no? Porque el nivel emocional es al año, ¿ya? Claro, hay personas que se adelantan un poquito, personas que se atrasan un poquito, pero 2 años ya es un retraso en el desarrollo psicomotor. Bueno, la herencia y la maduración son factores biológicos determinantes del comportamiento humano porque decíamos que el aspecto biológico determina. El aspecto biológico determina y el aspecto social influye, ¿ok? Entonces, pero decimos también que el aspecto biológico determina siempre y cuando el ambiente le sea favorable. Si el ambiente no es favorable, lo biológico tampoco determina, ¿ok? El ambiente influye y lo biológico determina, pero lo biológico determina siempre y cuando el ambiente le sea favorable. Si el ambiente no es favorable, lo biológico tampoco determina. Nosotros heredamos un sinfín de rasgos, heredamos muchas características físicas, ¿ok? Pero lo que le interesa a la psicología por estar relacionado al estudio del comportamiento es la herencia del sistema nervioso. ¿Ok? El sistema nervioso es una estructura, una organización de nervios que permite al organismo relacionarse con el mundo externo y también con su propio mundo interno. El sistema nervioso se divide básicamente en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo son todas aquellas estructuras, aquellas partes, aquellos órganos que están dentro de tu cráneo. ¿Ok? Dentro del cráneo tenemos al encéfalo. El encéfalo más la médula espinal forman el llamado sistema nervioso central. Y fuera del central se encuentra el sistema nervioso periférico, que se divide también en dos: en sistema nervioso somático o voluntario y en sistema nervioso autónomo o involuntario. ¿Ok? Muy bien. Todo el trabajo, decíamos, del sistema nervioso, tanto central como periférico, lo realiza esta célula especializada llamada neurona. Neurona o célula nerviosa. El cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, solamente en el cerebro. Y hay 100.000 millones más en todo el sistema nervioso. La neurona es la unidad anatómica, funcional y estructural de todo el sistema nervioso central. Tiene las siguientes partes, ¿no? La dendrita. Las dendritas son esas ramitas que salen por ahí, donde ingresa la información, que son las dendritas, de la palabra griega dendros, rama, árbol, ¿no? El soma o cuerpo, en el interior del soma o cuerpo está el núcleo. En el núcleo se procesa la información y se envía una respuesta por esta larga, fina y delgada prolongación llamada axón. El axón, ustedes se dan cuenta, está cubierta de una sustancia amarilla, que es una sustancia grasosa, que se envuelve alrededor del axón y se llama mielina. La mielina lo que hace es facilitar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Y al final de la neurona están los teledendrones. ¿Ok? Esas son las partes de una neurona. Hay muchos tipos de neuronas, distintos tamaños, formas, pero las neuronas del sistema nervioso son neuronas multipolares. Multipolares, ¿ok? ¿Ya? Hay neuronas sensitivas, hay neuronas motoras, hay neuronas asociativas o interneuronas. A las neuronas sensitivas le llaman también aferentes. Neuronas aferentes son las neuronas que se encargan de llevar, de transmitir la información de los sentidos, de los receptores,
hacia el cerebro. Neuronas sensitivas llevan información de tu vista, el oído, etcétera, hacia el cerebro. Neuronas sensitivas o aferentes. Las neuronas motoras o eferentes llevan las respuestas del cerebro a los músculos o glándulas. Su función es emitir una respuesta. Y las neuronas asociativas o interneuronas se comunican una neurona con otra neurona y participan en las funciones mentales. ¿Ok? Estos son los tres tipos de neuronas. Las neuronas, chicos, también están protegidos, también están cubiertos por otro tipo de células. ¿Ok? Claro, motora o fisiológica. Emitir una respuesta es motora, como correr, saltar, asombrarte, ¿no? O fisiológica, como que el estómago te suena, o el corazón palpita fuerte, o te suenan las manos, ¿no? Eso pueden ser respuestas motoras o fisiológicas, ¿ok? Eh, las neuronas, decíamos, también están protegidas, cubiertas por otro tipo de células llamadas glías. Glías o neuroglias. Las glías o neuroglias son las llamadas células de sostén. Son las células que sostienen, que dan soporte estructural, nutrición, ¿ok? A las neuronas. Por ejemplo, acá tenemos a los astrocitos. Decimos que son astrocitos, se llaman astrocitos porque tienen forma de estrella. Y la función de los astrocitos es el soporte físico. Le dan soporte físico, soporte estructural y también nutrición a las neuronas. Mediante una membrana llamada pie terminal o pie chupador, le transmiten los nutrientes mediante unos capilares y la neurona se nutre, se alimenta. Y también están así cubiertas, protegidas. Es como que alguien te agarra y te tienen ahí, ¿no? Así son las neuroglias que sostienen físicamente, estructuralmente a las neuronas, los astrocitos. También tenemos a las microglias. Las microglias son las células defensivas. Son chiquitas y poquitas. ¿Ok? Cuando no hay ningún daño en el cerebro, ninguna lesión, ninguna enfermedad, hay poquitas, pero basta que haya una lesión, una enfermedad, los astrocitos se multiplican, aumentan, ¿no? Su cantidad. ¿Por qué? Porque la función de las microglias es la defensa. Son las neuronas que nos defienden de enfermedades. Son fagocitas. Profe, ¿cómo fagocitas? Se comen a una neurona muerta o a una neurona enferma para que no haya ninguna infección dentro del cerebro. Esa es la función básicamente de las microglias, no de las microglias, la defensa. ¿Ok? Y también tenemos aquí a las oligodendroglias. Oligodendroglias o también llamados oligodendrocitos. Las oligodendroglias, oligodendrocitos, son las que producen mielina. Las oligodendroglias producen la mielina. La mielina es la sustancia grasosa que se envuelve alrededor del axón y facilita la velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Ok? Esa es la función de las oligodendroglias, producir mielina. También tenemos aquí a la célula de Schwann y las células ependimarias. Las células de Schwann también producen mielina, pero las células de Schwann producen mielina en las neuronas del sistema nervioso periférico, en tanto que las oligodendroglias producen mielina en las neuronas del sistema nervioso central. Y las células ependimarias producen el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido en el cual se encuentra flotando el cerebro, porque el cerebro no está puesto como una piedra en tu cráneo, está flotando bien chévere, relajado, ¿no? Ay, así como en la playita, así relajada, con su hamaca, así, ¿no? Ese líquido le da nutrición también, también se lleva sustancias de desecho que se forman en el cerebro, en el encéfalo, y también le da una temperatura constante y lo amortigua de golpes, accidentes, ¿no? Tú agarras, te golpeas contra la pared o golpeas un cabezazo contra la pelota, ¿no? Entonces tu cráneo, tu cerebro no choca con tu cráneo, se amortigua, el líquido lo amortigua, ¿no? También por ahí se forman sustancias de desechos y este líquido se lo lleva. ¿Pum? El propio cerebro segrega este líquido y también el propio cerebro lo drena. ¿Se dan cuenta? Hay algunas enfermedades congénitas como la hidrocefalia, en la cual se acumula este líquido, ¿no? El cerebro comienza a producir líquido cefalorraquídeo, pero no drena. Es decir, los conductos por la cual tiene que drenar este líquido están obstruidos, están tapados. Entonces, el cerebro produce líquido, pero no drena. Entonces, se acumula el líquido cefalorraquídeo en el cráneo, el cerebro se presiona, la persona puede morir. Entonces, tienen que hacer una operación en el cerebro, poner unas válvulas para que por ahí absorba el líquido y luego la persona lo pueda expulsar, ¿no? Estas son las células de sostén y todo el trabajo del sistema nervioso lo realiza la neurona. ¿Ok? La comunicación de neurona a neurona, esta comunicación interneuronal se llama sinapsis. La palabra sinapsis en griego significa puente. Puente. Es la comunicación interneuronal, de neurona a neurona. O sea, las neuronas se comunican mediante sustancias químicas. Ojo, las neuronas al comunicarse no se tocan. No se tocan, no.
No se tocan, no son un besito, un piquito, no, están separadas. Están separadas. Y en este espacio, en esa separación, en ese espacio, la neurona segrega una sustancia química, oye, llamada neurotransmisor, y la otra la recibe. O sea, la comunicación es así. En el espacio sináptico, entre una neurona y la otra neurona, hay un espacio. Ese espacio se llama espacio sináptico. Ahí ocurre toda la comunicación, porque la neurona segrega una sustancia al espacio sináptico que la otra neurona la va a recibir. A esta comunicación, como ustedes en el gráfico, ¿no? Ven ahí la neurona de color verdecito abajo, así es la sinapsis. Esa comunicación interneuronal se llama sinapsis. Las neuronas no se tocan, no se dan un piquito a la mano, no, simplemente todo ocurre en el espacio sináptico. Miren acá. La neurona receptora y la neurona efectora, ¿no? Esta es la última parte de la neurona, esa que parece un vasito, no sé, una copita donde te tu chicha ahí cuando vas al restaurante, ¿no? Ese es el botón terminal. Al interior del botón terminal, que es la última parte de la neurona, hay otras bolsitas. Esas bolsitas se llaman vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estas sustancias ¿no? llamadas neurotransmisores van a ser segregadas al espacio sináptico, o sea, el espacio entre una neurona y otra. Y la otra neurona la recibe. La recibe, la procesa y la envía a la otra respuesta, a la otra neurona. Así es la comunicación entre neuronas. A esta comunicación se llama sinapsis. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Hay muchos tipos de neurotransmisores, decíamos, por ejemplo, la dopamina es la droga del placer, del amor, de la felicidad, del placer sobre todo, ¿no? El aumento de dopamina produce placer, intensidad, ganas de vivir, estás contento, poniendo chistes, saltando, ¿no? Y el aumento excesivo, exagerado ya de dopamina produce la esquizofrenia, la pérdida del contacto con la realidad, las alucinaciones, los delirios, todo el pensamiento, en fin, ¿no? Y cuando disminuye la dopamina, aparece sobre todo en los ganglios basales, aparece esta enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que parece ese perrito que pone en el carro que se mueve así, que es el Parkinson, una enfermedad, una demencia senil de tipo degenerativa, ¿no? Los movimientos son así, jacksonianos involuntarios. Acá. Y la serotonina es la droga del estado de ánimo. Esta es la droga de la felicidad. La dopamina es la droga del placer, pero la serotonina es la droga de la felicidad, del estado de ánimo. Regula el estado anímico, ¿no? Cuando la serotonina aumenta, estás feliz, radiante, con ganas de vivir también, ¿no? Sientes una emoción, entusiasmo por las cosas, contento, cantando, riendo, ¿no? Bailando, que por aquí. Cuando disminuye y cuando aumenta la serotonina, hay conducta de liderazgo, hay confianza, optimismo, ¿ok? Y cuando disminuye, aparece la depresión, la depresión. También tenemos aquí a la acetilcolina, que tiene que ver con la participación de la función de la rapidez mental, qué tan rápido reaccionas. Ah, profe, ya entendí, ya capté. Eso tiene que ver con la acetilcolina. Y también con la memoria, retener la información. ¿Ok? Entonces, la rapidez mental, acetilcolina. ¿No? La memoria, acetilcolina. Razón por la cual, y también los movimientos musculares, ¿no? También los movimientos musculares. Cuando aumenta demasiado la acetilcolina, hay rigidez, espasticidad muscular. La persona camina como robot. Y cuando disminuye la acetilcolina, hay pérdida de la memoria, pérdida en la reactividad mental. Eres lento, te cuentan un chiste y no entiendes, ¿no? Es porque hay una disminución de la acetilcolina. Y se asocia pues con la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es una demencia senil de tipo también degenerativa, ¿no? Y yo tardo en entender, profe, tanto mucho. ¿A qué se debe? No sé, pues hay que ver, hay muchas razones, ¿no? Una de ellas puede ser la acetilcolina. Hay que ver, ¿no? También tiene que ver el estilo de aprendizaje. Ujú. Muy bien. El GABA. GABA se llama, el GABA es el ácido gamma, perdón, aminobutírico. Ácido gamma, aminobutírico, ¿no? El GABA tiene que ver, por ejemplo, con los ritmos equilibrados, con la confianza, ¿ok? Este, con la confianza, con la tranquilidad. ¿Has visto tú que hay personas que son así tranquilas, confiadas? Tú ves una persona muy, muy segura de sí misma. Eso se llama el GABA. El GABA te da esa seguridad, esa confianza, esa autosuficiencia. Y cuando disminuye el GABA, todo lo contrario, ¿no? Aparece la ansiedad, la crisis de ansiedad, la crisis de pánico, el nerviosismo. Uy, tengo que exponer, ¿no? Tengo que exponer, ay, tengo que hacer esto y lo otro, etcétera, ¿no? Ahí está, GABA. Bueno, las endorfinas.
Las endorfinas son los opiáceos del cerebro. Son las sustancias que bloquean el dolor y producen placer. Y, y son aquellas sustancias que generan también adicciones. ¿Por qué? Porque están tan ligados al placer, ¿no? A sentir gratificación, que una persona se pega, ¿no? Entonces todos los vicios que uno tiene, son justamente porque se segregan endorfinas. Y también tenemos a la adrenalina, llamada hoy en día epinefrina, que tiene que ver con la agitación, que tiene que ver con la palpitación del corazón, ¿no? Hasta con la aceleración, que estás muy acelerado, no te concentras, no atiendes, ¿no? Muy bien. Estos son los neurotransmisores. Acá hay un cuadrito para entenderlo que ya vimos, creo, la semana pasada. Ahí están ¿no? Los neurotransmisores. Bien. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ¿ya? Formado por el encéfalo y por la médula espinal. Parte del sistema nervioso central. El encéfalo, decimos, son todas aquellas estructuras que están dentro del cráneo, formado por el cerebro, por el cerebelo y por el tronco cerebral. ¿Ok? ¿Ya? Recuerda, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El sistema nervioso central, ¿no? Bueno, la médula espinal son estos conductos, estos nervios, que llevan y recogen información, ¿no? Es como un puente que une el cerebro o el encéfalo con las distintas partes del cuerpo. Si hay una lesión, no hay comunicación entre el cerebro y la mayor parte del cuerpo, ¿no? Es una vía como un puente que une el sistema nervioso al cuerpo con el sistema nervioso central. Esa es la médula espinal, formada por 31 nervios, pares de nervios raquídeos y por 12 pares de nervios craneales, ¿no? Bueno, también tenemos al sistema nervioso periférico, formado por el sistema nervioso somático y por el sistema nervioso autónomo. El somático es también llamado voluntario, somático o voluntario, y el autónomo o involuntario. El sistema nervioso somático controla aquellas partes de tu cuerpo que tú lo puedes dominar a tu voluntad. Y el sistema nervioso autónomo funciona fuera de tu voluntad, es independiente, por eso es nombre autónomo o involuntario. Por ejemplo, estas estructuras, estos órganos, controla el sistema nervioso autónomo, ¿no? La pupila, el corazón, el hígado, los riñones, la vejiga, ¿no? Los genitales, el estómago, todo eso es controlado por el sistema nervioso autónomo, funciona involuntariamente. Por ejemplo, tú estás dormido y todos estos órganos siguen funcionando, siguen trabajando, sin que tú hagas nada. ¿Se dan cuenta? De ahí el nombre de autónomo. Y el sistema nervioso autónomo se divide a su vez en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, por lo general, excita, por lo general, activa al organismo, lo prepara para la lucha, para el ataque, para la huida. ¿Ok? El sistema nervioso simpático actúa en estado de emergencia, por ejemplo, haciendo latir más fuerte el corazón. Por ejemplo, aumentando tu respiración, tu circulación, tu digestión. ¿Ok? Y el parasimpático inhibe, o sea, calma, restablece la energía empleada por el simpático. ¿Está bien? O sea, tienen funciones antagónicas. El simpático por lo general excita, el parasimpático inhibe. ¿Está bien? ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, decíamos, en la parte gastrointestinal se invierte, ¿no? En la parte gastrointestinal, o sea, saliva, estómago, intestino, se va a cambiar. El simpático va a inhibir, ¿no? Y el simpático va a estimular, va a excitar. Ahí se invierte el orden. ¿Está bien? Y el sistema nervioso somático controla aquellas partes de tu cuerpo que tú puedes dominar a tu voluntad, como con la cara, los ojos, etcétera, ¿no? La lengua, en fin. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca del tronco cerebral, llamado también tronco encefálico. En algunos libros aparece como médula, médula oblonga, o también llamado tallo cerebral, ¿no? Formado por el mesencéfalo, por la protuberancia anular y por el bulbo raquídeo. ¿Ok? El tronco encefálico formado por el mesencéfalo, por la protuberancia anular y por el bulbo raquídeo.
El mesencéfalo son aquellas partes, aquella estructura que tiene que ver con la reacción, ¿no? De tu cuerpo, de tu tronco, de tu cabeza, frente a estímulos visuales auditivos. Es como que, por ejemplo, alguien te tira una pelota de manera súbita, de una forma, ¿no? Estás caminando, alguien tira una pelota y tú esquivas. Ese movimiento rápido de esquivar lo hace el mesencéfalo, porque tiene que ver con el alerta, tiene que ver con la reacción del movimiento de tu tronco, ¿no? Frente a estímulos visuales y auditivos, ¿no? Es como que, recuerda que el tronco cerebral tiene que ver con el estado de alerta, tiene que ver con las funciones vitales también. La protuberancia anular, ahí se encuentra el SARA, la formación reticular. La formación reticular son neuronas que se proyectan hacia la corteza y tienen que ver con el grado de alerta, con el grado de despertar de conciencia, ¿ok? Tiene que ver con el grado de vigilia, qué tan alerta, qué tan despierto estás. Eso tiene que ver con la protuberancia, ahí se encuentra el SARA. Y el bulbo raquídeo tiene que ver con las funciones vitales, vegetativas, la circulación, la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco. Todo está ahí ubicado en el tronco, en el bulbo raquídeo. ¿Ya? En el bulbo raquídeo. Miren acá lo que se encuentra en el mesencéfalo, ¿no? La formación reticular. Miren el gráfico, vean el gráfico, ¿no? Son neuronas que van de abajo hacia arriba. Se proyectan de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando esas neuronas mandan impulsos fuertes hacia la corteza, la persona está activa, la persona está despierta, la persona está concentrada, ¿no? Muy alerta. Disminuye el impulso nervioso, la persona se relaja, entra la flojera, entra el sueño, se duerme. Eso es lo que hace el SARA. El SARA significa Sistema Activador Reticular Ascendente. Es mucho más importante que el SARA, ¿no? El SARA tiene que ver con la función de la vigilia, la atención, la concentración, el estado de alerta. Todo eso se encuentra en la formación reticular. También está en la parte posterior, acá el cerebelo, ¿no? El cerebelo se le conoce como la zona silenciosa del encéfalo. La zona silenciosa del encéfalo tiene que ver con la coordinación de movimientos. Por ejemplo, hacer malabares, cerebelo, ¿no? La coordinación de movimientos, el tono muscular, o sea, que los músculos tengan la rigidez y la firmeza, cerebelo, ¿ok? El cerebelo, entonces, controla el equilibrio y el tono muscular. ¿Está bien? Y el cerebro tiene una parte externa llamada corteza y tiene una parte interna llamada subcorteza. La subcorteza y la parte interna, tono es la dureza muscular. El tono muscular es la firmeza, la dureza muscular. ¿Ok? ¿Tú has visto, por ejemplo, o has tocado el cuerpo de un niño con síndrome Down? Su cuerpito no es duro, sus músculos no son duros, son flácidos, parece gelatina su cuerpito. Él es hipotónico, él es hipotónico. ¿No? Los hipotónicos no tienen dureza, firmeza en los músculos, son como gelatina. Le agarras un cuerpito así, no se hunde así como una masita. En que una persona tiene pues firmes sus músculos, ¿no? Duritos ahí, que se notan. Eso es. Bien. Entonces, la parte externa del cerebro es la corteza y la parte interna es la subcorteza. ¿Está bien? La parte interna, vamos a comenzar hablando de la parte interna, sobre todo el sistema límbico. Sistema límbico, ¿no? El sistema límbico lo forman varias estructuras, ¿ah? Varias estructuras. Porque el sistema límbico tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la memoria, tiene que ver mm, con el placer, y es por eso que se le conoce como el cerebro mamífero al sistema límbico, también llamado cerebro emocional, ¿no? Mm, por ejemplo, dentro del sistema límbico están estas estructuras. Miren ustedes, el área septal, está la amígdala, está el hipocampo, está también el tálamo y está el hipotálamo, ¿no? Son estructuras del sistema límbico. Por ejemplo, el área septal, llamada también septum, el área septal tiene que ver con la sensación de placer sexual, o sea, esa sensación de placer que tú experimentas en el acto sexual se debe al área septal. Se lesiona, no hay placer. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Hipocampo, memoria. La memoria explícita y la memoria a corto plazo, ¿no? El amígdala tiene que ver con las emociones, sobre todo con la ira y con el miedo. Por eso a la amígdala llaman el centro del miedo. La amígdala es considerada como el centro del miedo. Profe, el hipotálamo no es diencéfalo. El diencéfalo lo forma el tálamo y el hipotálamo. El diencéfalo lo forma el tálamo y el hipotálamo.
que están conectados también al sistema límbico. ¿Ya? Ujú. Muy bien. Y el hipotálamo tiene que ver con la autorregulación del organismo, con la homeostasis. La homeostasis. El tálamo y el hipotálamo, Paula, forman el diencéfalo o cerebro medio, ¿no? Que está también dentro del sistema límbico. Y a su vez también controla al sistema nervioso autónomo, también tiene un dominio sobre el sistema límbico también. ¿Ok? Y el tálamo es el centro de relevo. El tálamo es el centro de relevo sensorial. El centro de integración sensorial es el tálamo. Todas estas son estructuras del sistema límbico. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿qué sucede si se lesionan, profe? Bueno, si se lesiona, por ejemplo, el área septal, no hay placer. Hay inhibición del placer, no hay ese deseo, no hay esa recompensa física que uno experimenta, ¿no? En lugar hay agresividad, etcétera, ¿no? Cuando se lesiona el hipocampo, no hay memoria, aparece un cuadro llamado amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada es la incapacidad para retener información. Todo lo que vives, todo lo que experimentas, lo olvidas. No puedes retener información, nada, alguna. Esa es la memoria anterógrada. Cuando se lesiona la amígdala, puede haber de repente una agresividad muy fuerte o puede de repente haber indiferencia total. O sea que la persona no tiene ningún tipo de emoción. Ni se irrita, ni se pone triste, ni tiene miedo, nada. ¿Ya? El hipotálamo es el centro de regulación del organismo. Tiene que ver con la regulación del hambre, el impulso sexual, el sueño también, ¿no? Etcétera. Y el tálamo es el centro de relevo sensorial. ¿Cómo relevo? Toda la información de los sentidos pasa por el tálamo, ¿no? Y el tálamo lo distribuye a su área correspondiente. Y cuando hay esto, hay un dolor talámico, ya hay, vamos a decir así, pérdida de la fuerza también, ¿no? Dentro de la musculatura. Entonces, estas son estructuras y consecuencias de algunas partes del sistema límbico, ¿no? El sistema límbico está en la parte interna, en la parte subcortical. Y bueno, ¿y qué pasa, profe, si se lesiona el cerebelo? Si se lesiona el cerebelo, se presenta un problema, una enfermedad llamada ataxia cerebelosa. La persona se golpea, se cae, no puede regular su equilibrio, no puede controlar sus movimientos, ¿no? Así sería. Cuando una persona come ají, ¿entra en acción el área septal? No. El área septal tiene que ver con el placer sexual. Comer ají no es sexual. Cuando comes ají, lo que se va a segregar en tu cerebro son las endorfinas para bloquear el dolor, porque el ají no es un sabor, el ají es una temperatura, el ají es temperatura, ¿no? Es calor, te quema, te lesiona la lengua. Para amortiguar el dolor, entonces tu cerebro segrega endorfinas, ¿ya? Claro, el cerebelo es el equilibrio, ¿no? Bueno, entonces la persona que tiene un daño de cerebelo cae, no puede coordinar movimientos, se presenta una enfermedad llamada la enfermedad del astronauta, ¿no? El tronco encefálico, si la persona se lesiona, muere. Hay una muerte súbita por paro cardiorrespiratorio. Este, si el mesencéfalo, por ejemplo, la persona no está muy alerta, no se da mucha cuenta de las cosas, ¿no? La protuberancia anular puede haber problemas de la coordinación, problemas también en la temperatura. Y si se lesiona el bulbo raquídeo, también hay una muerte súbita, ¿no? Por paro cardiorrespiratorio, también muerte súbita, ¿no? Porque el corazón deja de latir. Bulbo raquídeo, hipotálamo, y si se afectan, causa un estado de coma. No solamente estado de coma, también la muerte. El que te lleva a un estado de coma es el SARA. Cuando el SARA se lesiona, entras a un estado de coma. Pero cuando se lesiona el bulbo raquídeo, puedes morir, porque en el bulbo raquídeo está la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco. ¿Se dan cuenta? En el bulbo está eso, pues, ¿no? Y el hipotálamo regula todo eso. El hipotálamo regula, ¿no? El hambre, el sueño, el organismo, la homeostasis, ¿no? Entonces, cuando el hipotálamo se lesiona, depende de la lesión de qué estructura, de qué zona del hipotálamo se lesione también, pues, ¿no? Puede llevar también a muertes, ¿no? El hipotálamo y el bulbo raquídeo. Pero no coma, la muerte. Bien, esta es una
Bien, vamos a hablar ahora de la parte externa, ¿no? De la parte externa del cerebro, que es la corteza. ¿Ok? Corteza. Bueno, decíamos que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal, ¿no? La parte más grande, la parte más voluminosa de todo el sistema nervioso, ¿no? Es el cerebro. El cerebro, ¿no? El cerebro, la parte externa de la corteza. En la corteza vamos a encontrar dos hemisferios, izquierdo, derecho. Vamos a observar 4 tipos de lóbulos y vamos también a observar 3 tipos de áreas, ¿ya? Todo esto en la corteza cerebral. La parte externa, la parte visible del cerebro es la corteza cerebral. Ahí está la corteza. ¿Ven? La corteza es la parte más desarrollada, es la que envuelve a todas las estructuras dentro del cerebro. Es la parte visible, la parte que se ve. Uno puede ver así el cerebro a simple vista y piensa que es la única parte del cerebro. No, pero dentro del cerebro hay otras estructuras más, ¿no? Porque la corteza es la parte que más ha crecido, la parte que más ha desarrollado y que envuelve y tapa las otras estructuras. Pero como hemos visto, dentro del cerebro hay otras estructuras muy importantes, ¿no? Bien, dentro de la corteza vamos a encontrar a los dos hemisferios, izquierdo y derecho. ¿Ok? Aparentemente son iguales estos dos hemisferios, aparentemente. Pero si tú te fijas bien, miras bien, observas bien, te vas a dar cuenta que algunas estructuras que están en la parte izquierda no están en el derecho. No son iguales, ¿no? También están separadas por un corte, por una cisura que recorre todo lo largo del cerebro, llamada cisura longitudinal. Cisura longitudinal, o también llamada cisura interhemisférica. La cisura longitudinal o interhemisférica divide al cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho. La cisura longitudinal separa al cerebro en dos hemisferios, pero en el interior se unen por un puente interhemisférico llamado cuerpo calloso. El cuerpo calloso hace que los dos hemisferios que están separados por la cisura longitudinal se unan, estén pegadas, no sea un solo cerebro. De tal forma que todos los procesos que se dan en un hemisferio también lo comparte el otro, ¿no? Es un puente interhemisférico. El cuerpo calloso son neuronas que atraviesan de un lado a otro y pegan, unen los dos hemisferios. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y cuál es la función, profe, del izquierdo? Ah, muy bien. A ver si recuerdan, a ver si recuerdan. ¿Cuál es la función de la parte izquierda del cerebro? ¿Cuál? Lenguaje. Claro, analítico, ¿no? Racional, etcétera. Numérico, claro, muy bien. La parte izquierda del cerebro es la parte racional. Es la parte analítica, muy bien. Es la parte lingüística, ¿no? Profe, el lenguaje poético. El lenguaje poético está en el derecho, la creatividad, la sensibilidad, la intuición, ¿no? El doble sentido está en el derecho. El lenguaje articulado, el lenguaje literal, el lenguaje semántico, está en el izquierdo. Pero la prosodia, la entonación, la captación del chiste, la creatividad, la imaginación, la intuición está en el derecho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. El izquierdo, ¿no? Muy bien, ¿ah? El profe, lenguaje poético, ¿dónde está? Ya. Miren ustedes bien, ¿ah? Miren bien, ¿ah? La parte izquierda, como ustedes decían, ¿no? Primero dice, controla el hemicuerpo derecho. Claro, tenemos una lateralidad cruzada. Si yo muevo, por ejemplo, la mano izquierda, está siendo comandada por el área motora de mi hemisferio derecho. Si yo muevo la mano derecha, está siendo comandada por el área motora de mi hemisferio izquierdo. Es así cruzado, ¿no? Controla todo el hemicuerpo derecho. ¿Ya? El hemisferio izquierdo controla toda la mitad derecha de tu cuerpo.
tiene que ver con el pensamiento analítico, o sea, descompone un problema, un objeto en sus partes fundamentales. El izquierdo es analítico, ¿ya? Descompone un todo en sus características, etapas, muy perspicaz, muy perceptivo, ¿no? Analítico. ¿Qué? ¿Por qué él es mi cuerpo? No entiendo. ¿Cómo por qué él es mi cuerpo? ¿Qué es Emi? Emi mitad, pues, ¿no? La mitad de tu cuerpo, toda la mitad derecha de tu cuerpo, lo controla el hemisferio izquierdo. Y toda la mitad derecha de tu cuerpo lo controla el hemisferio izquierdo. ¿Por qué al revés? Porque los neuros están conectados de esa manera, pues van al otro lado de tu cuerpo. A eso hay que preguntarle a Dios por qué eso hacía el hombre. Va así. Los nervios cruzan al revés. Se cruzan los nervios. Mira acá, ve. Mira, ve. Mira acá en el ojo, mira en el ojo, ve. Mira el ojo izquierdo, ¿de dónde sale el nervio? Ve? De la parte derecha. Mira el ojo derecho, ¿de dónde sale el nervio? De la parte izquierda de tu cerebro. Cuando tú mueves, por ejemplo, la parte de tu ojo del lado derecho, ¿no? Que guías el ojo izquierdo, por ejemplo, lo está moviendo la parte derecha de tu cerebro. Guiñas el ojo derecho, mueves el ojo derecho, lo está moviendo la parte izquierda de tu cerebro. Así es cruzado, es cruzado. ¿Por qué? Bueno, voy a preguntar a Dios por qué hizo así al hombre, ¿no? ¿Por qué, profe, no hizo así de frente? ¿Por qué lo cruza, no? Nos complica, profe, el estudio. Ya, hay que preguntar a Dios por qué hizo así. Los nervios cruzan así, cruzado. ¿Ya? Izquierdo analítico, racional, objetivo. Objetivo. Coherente, culto, ¿ah? Es muy culto, lee bastante, lee y comprende lo que lee. Si soy derecho, quiere decir que utilizo mi hemisferio izquierdo, todos utilizamos el izquierdo derecho. Querrá decir que tienes mayor dominancia cerebral. Querrá decir que si tú eres zurdo derecho, tienes mayor dominio de tu mayor uso de la parte izquierda. Puede ser. Todos tienen una dominancia cerebral, ¿ah? Tranquila, P. Ingrid, todavía no llegamos ahí. Ya llegamos ya. No se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué se acelera? Mira, acá está, Warnick, ¿no? Tranquilo, llegamos ya. Ya llegamos. Si quieres, lo digo ahorita, no hay problema, pero te vas a confundir, pues. Vamos por partes. Si soy zurdo, profe, si eres zurdo, es porque la parte derecha lo comanda, pues. Siempre hay una dominancia cerebral. Siempre hay una dominancia cerebral. Hay test de dominancia cerebral, el famoso test de Herman, que mide la dominancia cerebral, superior, media o inferior. Porque en el cada hemisferio, en la parte superior, la parte media y la parte inferior. Tú puedes ser, por ejemplo, eh, córtico medio derecho, puede ser córtico inferior derecho o córtico izquierdo, ¿no? Ahí así. Y cada parte te hace analizar las cosas de forma diferente, ¿no? Pero si sale dominancia del inferior derecho, ¿por qué usa la mano derecha? No es que siempre usamos la mano. ¿Qué es dominancia para ustedes? ¿Qué es dominancia para ustedes? O sea, tú no mueves la mano izquierda, solamente la derecha. ¿Ah? Dominancia cerebral quiere decir que hay una parte que usas más. No es que no uses el otro. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dominancia izquierda, ¿no? Yo pateo con el pie derecho, escribo la mano derecha. Soy una persona que todo lo analiza, que no soy muy emocional, muy intuitivo. Cuando tengo que tomar decisiones, lo tomo decisiones en base a la razón, de manera fría, ¿no? Porque esas son características de la parte izquierda. Hay unos que son muy creativos, muy ingeniosos, muy sensibles, ¿no? Muy intuitivos. Esos tienen dominancia derecha. Yo no soy muy intuitivo, no soy más o menos creativo, pero no soy intuitivo, no tengo esa emocionalidad, esa intuición, algo va a pasar, no sé, no tengo eso, ¿no? No soy muy emocional, no soy muy sensible, soy más bien frío, todo lo analizo en mi cerebro, así, ¿no? Si ya pasó, ¿qué hago preocupándome? ¿Qué hago lamentándome? Si ya sucedió, ¿qué hago recordando lo que ya pasó? No me conviene, así yo pienso, así yo actúo. No es que, ay, hubiese actuado, hubiese hecho, y si, no, así no soy, tengo dominancia izquierda, y hay gente que tiene dominancia derecha, pues, ¿no? Ya van a salir con que yo pateo con esto, que escribo con lo otro, ya sé que eres tú, pero siempre hay una dominancia cerebral. Siempre hay una dominancia cerebral.
¿ya? Izquierda, derecha, eso ya, pues obviamente lo tienes que saber tú, cómo reaccionas. Si ante un problema reaccionas emocionalmente o reaccionas fijamente. Si tú eres muy matemático, por ejemplo, ¿no? Eres izquierdo. Si eres artista, eres muy sensible, intuitivo, ¿no? Así eres derecho, pues tienes mayor dominancia derecha. Eso no quiere decir que no use los dos hemisferios. Usamos los hemisferios, pues, sino que hay mayor dominancia, mayor empleo de un hemisferio sobre el otro, pues. ¿Se dan cuenta? Pero no quiere decir, profe, yo soy derecho, ¿para qué yo soy izquierdo? No, no es así, pues. No es así. ¿Ya? Odio ser derecho. Bueno, no sé cada cosa de quién, ¿no? Si odias o no odias ser derecho o izquierdo, ya no es, ¿no? Profe, odio ser varón, ya también tu problema, pues, ¿no? Profe, odio ser mujer, ya también tu problema. Eso ya es subjetivo, ya, pues, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, mire, profe, odio no poder dormir, ya es tu problema, pues, para que pares con el celular todo el día. Bueno, si paras con el celular todo el día y la noche, a partir de las 9 de la noche, aumenta bastante la melatonina, pero cuando tú usas tu celular en la noche, bloqueas la melatonina, pues por eso que tienes insomnio, no, pues, no duermes bien y todavía te quejas, profe, no puedo dormir, pues, profe, ¿qué puedo hacer, no? Deja el celular, pues. Deja el celular y ponte a leer, ¿no? Vas a ver cómo te duermes al toque. Bueno, el izquierdo es analítico, matemático, secuencial. Profe, ¿cómo secuencial? Procesa información paso a paso, de manera ordenada. ¿Se dan cuenta? Primero esto, después lo otro, así como en un método, primero esto y lo otro, así. Así es el izquierdo, secuencial, analítico, racional, objetivo, culto. Le gusta hablar, le gusta conversar, prefiere los números, las matemáticas, prefiere las palabras, tiene buena dicción, buena cultura general, buena gramática. Eso tiene el izquierdo. Es el izquierdo. Ay, cabeza son, se cree con Z, tiene la O, pues palabra aguda, izquierdo. O escapa, lleva tilde también, en la primera A. No, no lleva, analiza, pues estudia tu gramática. Ah, verdad, ¿no? Izquierdo, culto, habla bien, buena cultura general, ¿no? Profe, ¿cómo cultura general? Bueno, que el dólar va a caer, ¿no? Y la moneda china, el yuan va a subir, ¿se dan cuenta? ¿No? Capital de tal lugar, ¿no? Tal elemento químico, tal fórmula, todo lo que tú sabes de manera es izquierdo, culto, culto, analítico, ¿se dan cuenta? Analítico, racional, coherente, objetivo, pegado a la realidad, pegado a las cosas, al mundo. Ay, no, si pasaría, si regresa, si me llama. Eso no es el izquierdo, es el derecho. Ay, se va a arrepentir, me va a llamar. Yo sé que me quiere. Fuera, que ese es tu derecho. Eso no es izquierdo. El izquierdo es pum, pegar la realidad. Ya fue, listo, se acabó. Seguimos para adelante. Izquierdo. Nada, sigue romanticismo. Ese es izquierdo, ¿no? Dime ya, una pregunta. Si me quiere, va a regresar. Yo sé que en el fondo me ama, ¿no? Macho beta eres, no eres alfa. Ah, esto es lo que tú quieras, mi amor, un cartel. A la mujer no le gustan los carteles, no le gustan los perdedores, le gusta lo que así la dejan en visto. A esa le gustan las mujeres, porque son un reto para ella. Ay, no, lo que tú quieras, vamos al cine, te invito, tú eres mi diosa, tú eres mi reina, sin ti no me muero. Fuera acá, te agarras de macho beta, agarras de idiota. Dime, alguien me quería preguntar, creo. ¿La dominancia cerebral se puede cambiar? No, pues con genes, innato, es biológico, no se puede. Puedes estimular la otra parte también, ¿no? Para que se desarrolle. Puedes estimular la otra parte, ¿no? Para que se desarrolle. Claro, sí, sí, puedes estimular, pero no puedes cambiar, es biológico ya, pues. Así has nacido, es innato. Puedes estimular la otra parte con ejercicios, ¿no? Mentales, físicos, para que la otra parte también se desarrolle, ¿no? Pero siempre vas a tener esa dominancia porque has nacido, es una cuestión biológica. Geometría es espacio, pero ¿qué? Entender el espacio, calcular el espacio. Porque cuando tú haces geometría, ahí en tu cuadernito, en tu librito, ahí, ¿qué tal fórmula, que el grado que por aquí, por acá? Ese es izquierdo, pues. Calcular la distancia así, de golpe, de tope, con tu vista así, eso es derecho. La percepción tridimensional espacial, el cálculo es izquierdo, pero operar, que matemática, que la lógica, acá tengo, acá también tengo, entonces por acá la formulita aplica, eso es izquierdo, pues. ¿Mm? ¿No? Claro, con la formulita, ¿cómo entiendes? Eso es izquierdo. Pero calcular así, entonces, ¿no? En tu mente, ay, no voy a poder, ¿no? Muy chiquito el espacio, ¿ves? No va a entrar esto acá, ¿no? Eso sí. Tipo AutoCAD, papá, ese es derecho.
Pero hacer tu formulita, que matemática, que por aquí, que esto, que el otro, la operación, ya, esto es izquierdo. ¿No? Ok. Con el tiempo se puede desarrollar más un hemisferio que el otro biológico. Es biológico, es biológico. Así has nacido, es innato. Así estás programado, así estás cableado. Así estás cableado. Entonces, ¿por qué utilizaste el derecho y no el izquierdo? Pues tu mente está programada de esa manera. Así has nacido. El chiquito no le dijeron, tú vas a ser zurdo, tu derecho. Nació así. Hay muchas mamás que quieren convertir a su hijo de zurdo en el derecho, que le amarran la mano, le ponen una carpeta que toma el derecho y él tiene el izquierdo. Claro, aprende con la derecha, pero más tiende a hacer con el izquierdo. Ah, todo con el derecho tiene que escribir. Ya aprendió a escribir con el derecho, pero todo lo demás lo hace con el izquierdo, porque así está cableado, así está hecho, está formado. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso, mi estimado amigo? Profe, ¿es verdad que si cuando se selecciona el área de Broca, el área de Warnick puedes reemplazar su función? No, pues el área de Warnick es el área de la comprensión del lenguaje y el área de Broca es la articulación del lenguaje. Tienen funciones diferentes. El que reemplaza, el que suple al área de Broca es el área de Luria inferior, pero no Warnick, amigo. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Dónde has leído? ¿O estás pensando tú? ¿Un profe te lo ha dicho, lo has leído o tú crees que es así? Mario. El examen de admisión hecho para izquierdos, amigo. El examen de admisión es izquierdo. ¿En los niños? ¿En los niños? No, es que, a ver. Amigo Mario, el área de Warnick, que todavía no llegamos, no sé por qué se adelantan, el área de Warnick es el área de la decodificación, de la comprensión del lenguaje. El área de Warnick no tiene nervios que articulan y que mueven la lengua en el paladar y la faringe. El área de Broca tiene nervios que van a tu laringe, a tu lengua, a tu paladar para articular y a expresar palabras. Pero el área de Warnick no. El área de Warnick entiende, comprende el lenguaje, pero no mueve la lengua, ni el paladar, ni la faringe, laringe. Eso lo hace el área de Broca. Entonces, si se lesiona, puede de repente el área de Luria inferior suplir ese problema, ¿no? Eso se llama plasticidad cerebral, neuroplasticidad. Pero Warnick, no, pues. Pueden ayudar, pueden ayudar, pueden colaborar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero no, pues, no, no. Pueden ayudar, colaborar, ¿no? Ah, Aldair le dijo, es Aldair. Aldair es bravo, pues. La neuroplasticidad. Bueno, todas las áreas actúan, ¿no? Bueno, ya. ¿Se entendió el izquierdo o no? ¿Se entendió el izquierdo o no? Izquierdo, racional, matemático, lingüístico, culto, buena gramática, buena dicción, buena cultura general. Procesa información de manera secuencial, paso a paso, de manera ordenada. ¿Ah? Oculto, matemático, objetivo, lingüístico, prefiere las palabras, la conversación, pegado a la realidad, a la objetividad. ¿Se dan cuenta? Nada que supersticiones, nada que sentimientos, no, frío, es el izquierdo. ¿Está bien? Y controla al hemicuerpo derecho. Ah, y el izquierdo tiene tendencia a la depresión. El izquierdo tiene tendencia a la depresión. Y la parte derecha procesa información de manera paralela. Es holística. Es holística. Profe, ¿cómo holística? Si el izquierdo es analítico, el derecho es sintético. Si el izquierdo procesa información de manera secuencial, paso a paso, el derecho lo hace de forma paralela. Varias informaciones al mismo tiempo. ¿Ok? Si el izquierdo no descompone un objeto en partes, el derecho es holístico, total. Hace varias cosas a la vez. Es intuitivo, le intuye, intuición. Comprende el lenguaje en doble sentido, los chistes. Las indirectas lo comprende el izquierdo, el derecho. El izquierdo no comprende las indirectas, no capta los chistes, decodifica las palabras, ¿no? Entiende la palabra, su significado, pero no entiende la intención, no entiende el tono de voz. Si usted le puede decir una palabra en tono de voz alta o gritando y él no entiende eso. Él entiende la palabra, el significado de la palabra.
el tono de voz, que está molesto, está triste, lo capta el derecho. El izquierdo no puede hacer eso. El izquierdo se va a la palabra, a desmenuzar, a comprender la palabra que usas, pero no la intención, no la forma. Eso lo hace el derecho. Un chiste, doble sentido, las mentiras, los capta el derecho, la prosodia, el lenguaje poético, como su compañero preguntaba ahí, el derecho, sintético, global, holístico, tiene que ver con el reconocimiento de rostros. Este es mi amigo, no lo reconozco, pasó bastante tiempo, pero lo reconozco, ha cambiado, pero ese es mi pata, ahí está. ¿Ah? Eso es el derecho. La percepción tridimensional. ¿Mm? La prosodia está en el derecho, estoy diciendo ahorita, prosodia derecho. ¿Ah? Ahí da, el hipocampo está fallando ahí, ¿ah? Mucho estrés, pues mucho estrés. Muchos se preocupan, pues. Mucho, ¿no? Mucho cortisol en sangre, que todo lo que no puede retener. La prosodia derecho, la articulación de la palabra, el lenguaje, el movimiento de la lengua, paladar izquierdo, la entonación al momento de hablar derecho, ¿ya? ¿Qué es prosodia? Ay, ay, ay. Es la entonación al momento de hablar. A ver, ¿cómo habla uno de Lima? ¿Cómo habla uno de la sierra? ¿Cómo habla uno de la selva? ¿Cómo habla un argentino? ¿Cómo habla un colombiano? ¿Cómo habla un venezolano? ¿Ah? Esa entonación al momento de hablar, esa es la prosodia. ¿Ya? Esa es la prosodia, la entonación al momento de hablar. Eso, ¿no? Sube, baja, ¿no? Eso es, ¿no? Habla rápido, de lento, después sube, baja, ¿no? Ese es prosodia. ¿Te cuenta? Eso lo hace el derecho. El movimiento de la lengua, articulación izquierda. Me asusté, claro, pues milagros. Eso lo hace derecho. Buenos días, dice Marcia. A ver, bueno, recién entra Marcia, mira, Marcia, hora peruana, ¿no? Son ya las 9 recién entra. O sea, Marcia, brava es Marcia, ¿no? Relaje, relax. Voy a tener un floro en mi internet, profe, ¿no? Ah, ya. Buenos días, dice profe. Ya. Mucho Free Fire. No dije nada, dice Marcia. Buenos días, Marcia. ¿Cómo está? Buenos días. Ya. A ver, ¿quién activó ya? ¿Quién activó ya? ¿Quién activó ya? Abel, desactívate, Abel, ¿ya? ¿Vas a hablar, Abel? Si vas a hablar, activa. Si no, desconéctate. Sí, un galletazo debajo de la lengua. Muy bien, mira. Derecho, derecho artístico. Derecho creativo. Derecho eufórico, porque la derecha tiene tendencia a la euforia. El izquierdo tiene tendencia a la depresión. El izquierdo es matemático, el derecho es artístico, musical, intuitivo, holístico, global. O sea, el arte, la creatividad, la sensibilidad, la poesía, como su compañero decía, derecho. La matemática, la razón, la objetividad, izquierdo. La intuición, la subjetividad, derecho. La realidad, lo lógico, izquierdo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Estos son los hemisferios. ¿Alguna pregunta? De repente por ahí su pregunta las pasé, no las leí mucho porque escriben rápido y todo se va pasando. ¿Alguna duda hasta los hemisferios? A ver. Eh, Trayendo su entrada para Daddy. Son cero, le gusta cero, ¿no? Eso también influye cuando las personas les da un derrame cerebral, deja de funcionar el lado derecho. Claro, pues. Ajá. Claro, pierde la función de ese hemisferio. Profe, en el pensamiento analítico e intuitivo, ¿cuál es la diferencia? El analítico descompone, estudia. ¿Qué es analizar? Cuando tú vas a el doctor te dice, vamos a sacar tu sangre, ¿no? Tu orine para analizarlo. Quieren ver los componentes, de qué está hecho, qué está formado, ¿no? Qué agentes, qué sustancias tiene, ¿no? Va a descomponer tu sangre, tu orina en sus partes fundamentales para conocerlo a profundidad. Eso es análisis. Intuitivo es como la captación inmediata de algo. Es como que, ¿no? Como que aparece algo y lo captas de un momento a otro. ¿Me cuenta? Es como una inspiración. Es como el insight. Es como el insight. Ah, entendí. Así es. Ah, aparece de forma súbita algo en tu mente. Eso es la intuición. ¿No? Y eso lo hace el derecho. ¿Mm? ¿Ya? Muy bien, no hay preguntas, ¿no? Sobre hemisferios.
Análisis táctil del derecho. Esa es la parte parietal, el tacto. El tacto. El tacto está en la parte parietal. ¿Por qué Ariana dice que el táctil del hemisferio derecho? Que recibe información del lado izquierdo. Al nacer los hemisferios son heredados por parte de quién, mamá o papá. Tienen una carga hereditaria, ¿no? Pero no son determinantes. Porque de repente papá, mamá son zurdos y el hijo nace derecho, ¿no? Bueno, de quién lo hereda no podría decirte, ¿ah? No podría decirte de quién heredas la lateralidad, no sé. ¿Mm? ¿Cuál viste en la positiva? ¿Cuál? ¿Que lo hereda de derecho a izquierdo? No, a ver. Dime, Ariana, ¿qué estás preguntando? ¿Qué dices? ¿Cuál viste en la positiva? ¿Cuál? No entiendo tu pregunta. ¿Eso lo hace el derecho, dices? ¿Dónde está? A ver. Sí, pero de la otra parte, pues. O sea, recibe información. El derecho de la mano izquierda. Por ejemplo, ¿no? Te hacen cosquilla en la mano izquierda. Eso lo recibe la parte derecha. Es cruzado, pues. Es cruzado. Es cruzado, ¿no? Ah, me están haciendo cosquilla. Es cosquilla. Eso es de la derecha, ¿no? Pero porque recibe información de la parte izquierda de tu mano. O sea, esta mano no llega acá. La mano llega al otro lado. Es cruzado. ¿Mm? Claro, pero el tacto, si te das cuenta, está en la parte parietal. Mira, la mano está en el lóbulo parietal de la parte derecha, pero también está ahí, ¿no? En la parte izquierda. Ujú. Por ejemplo, hay una parte llama esterognosia. La esterognosia es el reconocimiento de los objetos con la yema de los dedos. Si es áspero, qué forma tiene, ¿no? Uno puede reconocer los objetos con las manos, ¿sí, no? Eso se llama esterognosia. Está en la parte parietal. Está en la parte parietal izquierda y también está en la parte parietal derecha. ¿Mm? Bueno, después de los hemisferios, dentro de los hemisferios están los lóbulos. Dentro de los hemisferios están los lóbulos. ¿Ya? Dentro de los hemisferios están los lóbulos. Los lóbulos reciben el nombre de los huesos del cráneo que lo protege. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal y occipital, ¿no? Lóbulo frontal en la frente, todo lo de parte de adelante. Lóbulo temporal a los costados, parietal acá arriba y occipital en la parte posterior. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Cada lóbulo en particular cada lóbulo en particular mm, se encarga de una función específica, ¿ya? La parte más grande, el lóbulo más grande, más protuberante, más desarrollado es el lóbulo frontal. Es la parte más nueva, pero es la parte que más crece, que más utilizamos. Vamos a ver cada lóbulo, ¿ya? Recuerden los lóbulos, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital. ¿Está bien? La cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la perpendicular externa divide el cerebro en 4 lóbulos. Frontal. El lóbulo frontal se encarga sobre todo del movimiento y el lenguaje. El movimiento y el lenguaje están en la parte frontal. ¿Ok? ¿Ya? También, claro, participa, ¿no? El juicio, el control de tus emociones, la regulación de tus emociones, el control de tu personalidad, la lógica, el sentido común, también está en la parte frontal. ¿Sí? Pero sobre todo, para que recuerdes, el movimiento y el lenguaje está ubicada en la parte frontal. La parte temporal, a los costados, es auditiva, ¿no? Capta los sonidos y también entiende, decodifica el lenguaje. Por ejemplo, en el lóbulo temporal está el área de Warnick y en el lóbulo frontal está el área de Broca, ¿ya?
Broca, lenguaje, ¿no? El lenguaje está en la parte frontal, izquierda. Warnick, comprensión del lenguaje, ¿no? Lo que escuchas. Y la audición está en la parte temporal, temporal izquierda. Es decir, el área lingüística está en el izquierdo. Entonces sabes que el izquierdo es lingüístico, ¿no? Ya sabes que el izquierdo es lingüístico. Parietal es el tacto. Parietal, tacto. Parietal, tacto. También está ahí el gusto. Parietal, también el gusto. Parietal, también está la temperatura. Cuando digo temperatura, no es que regula la temperatura, no que capta la temperatura. El parietal capta la temperatura. Si el objeto está frío, está caliente o de temperatura ambiental. Eso es parietal. Y la parte occipital es netamente visual. Capta y procesa la información de la vista, ¿no? De ambos lados de los ojos. Corporal, física, parietal. Parietal, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hace la parte frontal? ¿De qué se encarga la parte frontal? A ver, en el chat. Movimiento. ¿Qué más? Lenguaje, claro. Movimiento y lenguaje. Por ejemplo, en el lóbulo frontal está el área motora primaria y está el área de Broca. También está el área de Exner, ¿no? Pensamiento, pero ¿qué pensamiento, Valena? ¿Pensamiento analítico o pensamiento sintético? ¿Pensamiento lógico o pensamiento creativo? En el frontal. Analítico, claro, pues analítico, ¿no? Neocórtex es una parte del frontal. No, la corteza es neocórtex. Vamos a ver. A ver. Este es el neocórtex. La corteza cerebral o neocórtex. ¿Ya? La corteza cerebral o neocórtex. Esta es la corteza. Si quieres corteza o neocórtex, es lo mismo. Ok, muy bien. Y en la corteza hay hemisferios, hay lóbulos, hay áreas, ¿no? La parte externa de la corteza, o también llamada neocórtex. Muy bien. Corteza motora. La corteza motora está en el lóbulo frontal. Corteza motora en el lóbulo frontal. En las áreas de lenguaje, frontal también. Si el cerebro más grande sería mejor, no, no sería mejor. Por ejemplo, el cerebro del hombre es más grande que la mujer y no es mejor. O sea, el tener un cerebro grande no garantiza que seas más inteligente, pero que tu cerebro sea más pequeño sí afecta que seas menos, ¿no? Que sea menos inteligente. Entonces, vamos a ver, frontal, movimiento de lenguaje. Muy bien, temporal, temporal, ¿qué hace el temporal? ¿Qué hace el temporal? Memoria, audición, decodifica el lenguaje, ya. Aprendizaje, claro, también olfato, muy bien, claro. También olfativa, ¿no? Audición, olfato, memoria, ¿no? Comprensión del lenguaje hablado. Auditivo, olfativo, claro, muy bien. Temporal, ¿no? Memoria, audición, olfato, claro, muy bien. ¿Y qué hace la parte parietal? La parte parietal, ¿de qué se encarga la parte parietal? Tacto, gusto, ¿no? También temperatura, también temperatura. Memoria de trabajo, hipocampo. Memoria de trabajo, hipocampo. La memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. Imagen corporal, muy bien, Emily. La imagen corporal, ¿no? Orientación espacial, muy bien, Alexander. Pero sería la parte parietal derecha, ¿no? Orientación espacial. Muy bien, parietal. Orientación espacial, pero derecha, claro, parietal. Tacto también, claro, el tacto también sería parietal. El tacto, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es kinestesia? El movimiento de el movimiento. Kinestesia es movimiento. Correr, saltar, nadar. Kinestesia frontal. Karim me pregunta qué es el homúnculo de Penfield. ¿Homúnculo sensorial o homúnculo motor? Karim, profe ambos, pero. El homúnculo motor sensorial. Ya, el homúnculo sensorial está en la parte parietal.
En la parte parietal hay un área que se llama el área somatosensorial. Esa área somatosensorial, que está ubicada en la parte parietal, controla la sensibilidad o tiene que ver con la captación de los estímulos físicos en cualquier parte de tu cuerpo. ¿Qué es un homúnculo? ¿Qué es un homúnculo? ¿Qué significa homúnculo? Homúnculo significa hombre pequeño. ¿Sí o no? Homúnculo significa hombre pequeño. Entonces, todo tu cuerpo, toda tu piel, está ubicada en ese homúnculo de Penfield, que está en la parte parietal. Desde esta zona de tu cerebro, lo estimulas, ¿no? O se activa en cualquier parte de tu cuerpo. Cualquier estímulo que tú sientas en cualquier parte de tu cuerpo, en el dedo gordo de tu pie, en tu oreja, en tu cuello, todo eso lo recibe el homúnculo sensorial de Penfield. ¿Ok? Llamada el área de la sensibilidad táctil. Homúnculo de Penfield, homúnculo sensorial de Penfield. Capta, recibe el estímulo físico de cualquier parte de tu cuerpo. También está el homúnculo motor de Penfield. El homúnculo motor de Penfield es el área motora. Cualquier parte de tu cuerpo que tú lo muevas, ¿no? Desde los dedos de tu pie hasta la cabeza, el cuello, ¿no? Los ojos, todo ese movimiento que tú haces de cualquier parte de tu cuerpo, lo hace el homúnculo motor de Penfield, que está ubicada en la parte frontal. Y cualquier estímulo físico que tú captes en la piel, el homúnculo sensorial de Penfield. Por eso homúnculos. En esa flota está todo tu cuerpo. En esta partecita está todo tu cuerpo. Por eso homúnculo, ¿no? ¿Qué áreas afectan el dolor de cabeza? No, más que área tiene que ver con los nervios. Pero el tálamo también se afecta, ¿no? El dolor de cabeza está el tálamo también. Chicos, esto es la parte de la psicología ligada a la parte psicológica, emocional, o sea, la parte biológica ligada a la parte psicológica, la parte emocional, mental, ¿no? Ojo, no confundan la biología, que te enseña esto también, pero ligada a sus zonas, a sus estructuras, ¿no? Esto es ligado a la parte psicológica. ¿Ok? Ojo ahí, ¿ah? Me preguntan, profe, ¿qué era el dolor de cabeza? Profe, ¿cómo funciona esto? ¿No? Ya, eso ya es parte biológica, pues no es la parte psicológica. Bueno, entonces frontal se encarga del movimiento, el lenguaje, se encarga del control de tus emociones, se encarga de regular tu estado de ánimo, de controlar tu personalidad. Frontal, pero sobre todo movimiento y lenguaje. Temporal se encarga de la memoria, del aprendizaje, se encarga del olfato, ¿no? Y se encarga de la audición. Parietal se encarga del tacto, la percepción táctil, el gusto. Es el de ambos lados de poder percibir. Hay los lóbulos. Vamos a hablar de las áreas, ¿ya? Las áreas son estructuras más pequeñas que están dentro de los lóbulos. Primero corteza, en la corteza están los hemisferios, izquierdo, derecho, en los hemisferios están los lóbulos. Frontal izquierdo, frontal derecho, temporal izquierdo, hemisferio. Bueno, bueno, decimos que hay tres tipos de áreas, ¿no? Las áreas sensoriales, las áreas motoras y las áreas asociativas. ¿Ok? No, estoy con cable. Creo que se ha desconectado del router de afuera, ¿no? Porque acá el cable no veo que esté prendido, pero lo he conectado a la laptop ya.
Es fibra óptica, suave ahí, ¿eh? Guay, es Win. Ya, bueno. Las áreas asociativas son áreas que se encargan de almacenar, es el área motora es el área encargada de los movimientos y posturas corporales. Y las áreas asociativas participan en las funciones mentales superiores, el juicio, la personalidad, la planificación, la solución de problemas, es área asociativa. Entonces, áreas sensoriales reciben, procesan información de los sentidos. Áreas motoras procesan información del movimiento de tu cuerpo. Y las áreas asociativas participan en las funciones mentales. Vamos a ver acá. Vamos a ver con las áreas sensoriales. Áreas sensoriales. El gusto está en la parte parietal. El tacto en la parte parietal. ¿Ok? El olfato en la parte temporal. La audición en la parte temporal. Áreas auditivas. ¿Ah? Y el área visual en el lóbulo occipital. Son áreas encargadas de almacenar y procesar la información de los sentidos, de la vista, del gusto, del tacto, el olfato, el oído, ¿ya? Gusto y tacto parietal, vista occipital, olfato y audición temporal. Áreas encargadas de almacenar y procesar la información de los sentidos, áreas sensoriales. Áreas motoras en el lóbulo frontal, encargado de los movimientos y posturas corporales, sobre todo el área motora primaria. El área motora primaria se le llama el área del homúnculo motor de Penfield. El homúnculo motor de Penfield es el área motora primaria. ¿Ok? Área motora primaria es el famoso homúnculo motor de Penfield. Es encargado del movimiento de cualquier parte de tu cuerpo. ¿Sí? El área motora suplementaria participa en los movimientos aprendidos. Si tú sabes, por ejemplo, un paso de baile, un arte marcial, eso lo hace el área motora suplementaria. El área premotora controla, regula los movimientos también voluntarios, ¿ya? Pero todo el movimiento está en la parte frontal. Si se lesiona la parte frontal, parálisis. Parálisis. Si se lesiona la parte frontal, parálisis. Y también problemas en el lenguaje, porque el lenguaje también está en la parte frontal. ¿Está bien? Entonces, pestañeo prefrontal, área premotora. El pestañeo, sí, área premotora, pero sobre todo lo tiene que ver con el área, eh, el área 8. Vamos a ver, el área 8 es el área de los movimientos oculares, ¿no? Que también es premotora, sí. Ajá. Claro, es automático. El área 8 controla el movimiento de los ojos. Ujú. Área 8, movimiento ocular. Claro, más que voluntario es involuntario, ¿no? Ujú. Y estas son las áreas asociativas. Esto es lo que más te van a preguntar. Áreas asociativas, ¿no? Las áreas asociativas participan en las funciones mentales. Por ejemplo, está el área de Broca, es un área asociativa. Está el área prefrontal, es un área asociativa. Está el área de Warnick, es un área asociativa. Está el área de Dejerin, que es un área asociativa también, ¿no? Sobre todo esas son áreas de lenguaje, sobre todo. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de áreas: sensoriales, áreas motoras y áreas asociativas. Lo que San Marcos más se fija, más preguntas, son las áreas que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Las áreas que tienen que ver con el lenguaje. Y el lenguaje, las áreas del lenguaje, están ubicadas en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo están ubicadas las áreas del lenguaje. ¿Y cuáles son, profe, estas áreas del lenguaje? Todas ellas ubicadas en el hemisferio izquierdo. Todas las áreas del lenguaje ubicadas en la parte izquierda, porque la parte izquierda es lingüística. Por ejemplo, tenemos ahí al área de Exner. El área de Exner es el área de la escritura. El área de Exner es el área de la escritura. Y también tiene que ver con el movimiento de las manos. Cuando uno habla, por ejemplo, mueve las manos, ¿sí o no? Cuando uno habla, mueve las manos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se mueve las manos por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Eso lo hace la parte, el área de Exner.
al escribir, ¿no? Es Exner también. Broca, el área de Broca, el área de la articulación del lenguaje, el habla, las palabras habladas, conjuntamente con el área del Luria inferior, participan en el movimiento de la boca, de la lengua, los labios, la faringe, la laringe, para articular palabras. ¿Ok? ¿Ya? El área de Broca incluso activa las áreas que vas a utilizar para hablar antes de que hables. O sea, estás pensando, ¿no? Y el área de Broca ya activa los músculos que vas a utilizar para articular esas palabras. Y se apoya también en el área de Luria. Entonces, el área de Broca es la articulación del lenguaje, el habla. ¿Ok? ¿Ya? El lenguaje hablado. Porque el lenguaje escrito es Exner. Y el lenguaje hablado, ¿no? Es Broca. La comprensión del lenguaje escrito. La comprensión del lenguaje escrito es el área de Luria, perdón, el área de Deyerin. El área de Deyerin, ¿no? Es el área de la comprensión del lenguaje escrito. O sea, puede entender lo que lee, puede entender este gráfico, puede entender, decodificar un mapa semántico, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual. Esa es la comprensión del lenguaje escrito, es el área de Deyerin, ¿no? Ubicada en la parte parieto-occipital. Tiene una zona en la parte parietal y que da también a la parte occipital. Y el área de Warnick es el área de la comprensión del lenguaje escrito. La comprensión del lenguaje escrito es el área de Warnick. ¿Ya? Una lesión, la persona no puede entender lo que escucha, no puede decodificar el lenguaje. Estas son las áreas más importantes del lenguaje. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquito también acerca del sistema nervioso endocrino hormonal. Este es el sistema endocrino porque hay dos tipos de glándulas, ¿no? Hay varios tipos de glándulas en realidad. Pero básicamente hablamos de dos tipos de glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Profe, si me dice una pregunta que diga quién comprende los mensajes y no me especifica cuál marco, depende las alternativas, pues, pero el que comprende el lenguaje, por lo general, es el área de Warnick, ¿no? Por lo general, que participa en toda la comprensión del lenguaje, tanto escrito como oral, es Warnick. Claro, Warnick se encarga de la comprensión del lenguaje en general, pero sobre todo el lenguaje oral, ¿ya? Entonces sería Warnick, pues es que está ahí. Bien, entonces el sistema, estas glándulas que segregan sustancias hacia afuera, hacia el exterior del cuerpo, son las glándulas exocrinas, como las glándulas salivales, sudoríparas, sebáceas, ¿no? Son glándulas de secreción externa porque segregan sustancias hacia afuera del cuerpo. En tanto que las glándulas que segregan sustancias al interior del cuerpo, al torrente sanguíneo, son las glándulas endocrinas. Y lo que segregan son hormonas. Y las hormonas tienen mucho que ver con el metabolismo y tienen que ver con las emociones, ¿no? Ahí tenemos justamente a la glándula rectora, a la glándula maestra, la hipófisis, antiguamente llamada pituitaria. La pituitaria o la hipófisis es controlada, comandada, dirigida por el hipotálamo. La glándula hipófisis es glándula rectora, glándula maestra. Profe, ¿por qué glándula maestra? Porque controla a otras glándulas. ¿Ok? Es la glándula que segrega hormonas trópicas. Las hormonas trópicas son hormonas que ejercen influencia sobre otras glándulas para que las otras glándulas comiencen a segregar sus propias hormonas. La hipófisis, o antiguamente llamada pituitaria, se llamaba pituitaria porque se pensaba que el moco venía de esta glándula. Y justamente la palabra pituita significa en griego moco. Luego se descubrió que el moco no venía del cerebro, de la glándula pituitaria, sino del propio interior de la nariz, ¿no? Y se cambió de nombre de pituitaria a hipófisis. Hay una parte anterior llamada adenohipófisis y una parte posterior llamada neurohipófisis. La mayor cantidad de hormonas lo segregan a la adenohipófisis, la hipófisis anterior.
La hipófisis posterior segrega dos hormonas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina es segregada por la hipófisis posterior, por la neurohipófisis. Y la oxitocina tiene que ver con la fidelidad. Es llamada la hormona de la fidelidad. Es la hormona que te hace fiel a tu pareja, a tus principios, la oxitocina. También estimula el deseo sexual. También participa en la expulsión de la leche por las glándulas mamarias. Y también la oxitocina participa en las contracciones uterinas en el momento del parto. ¿Ya? Pero la mayor cantidad de hormonas nos segrega la adenohipófisis o hipófisis anterior. Las principales hormonas de la adenohipófisis son hormonas trópicas, o sea, hormonas que segregan, que ejercen influencia sobre otras glándulas, por ejemplo, la adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina es una hormona segregada por la adenohipófisis o hipófisis anterior que ejerce influencia sobre las glándulas adrenales para que a su vez estas glándulas adrenales comiencen a producir sus propias hormonas. La hormona del estrés, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? También la adenohipófisis segrega la hormona del crecimiento, ¿no? Ahí está, mira, la hormona trópicas, ¿no? La hormona adrenocorticotropina también segrega, por ejemplo, la hormona del folículo estimulante, la que hace que los ovarios comiencen a producir los ovocitos, ¿no? Eh, también a los testículos que comienzan a producir los espermatozoides, esperma. También segrega la hormona luteinizante, que es una hormona que envuelve la pared del ovario y que impide la explosión del óvulo. Cuando la mujer está embarazada, los ovarios se cubren de esta sustancia, esta hormona, llamada hormona luteinizante o cuerpo amarillo, que es la hormona que impide que los ovarios exploten óvulos. O sea, cuando está cubierta esta hormona, los ovarios ya no ovulan. Entonces la mujer que está embarazada ya no se embaraza de nuevo. Pues. La hormona antidiurética, la oxitocina, etcétera, son hormonas segregadas por la hipófisis, ¿no? La tiroides. La tiroides segrega hormonas como, por ejemplo, la tiroxina. La tiroxina tiene que ver con el metabolismo, ¿ok? El exceso de tiroxina produce el hipertiroidismo. Y la disminución de la tiroxina produce el hipotiroidismo. La persona se engorda, metabolismo lento, para cansada, con sueño, etcétera, ¿no? Paratiroides, segrega la paratormona. La paratormona es la hormona que segrega, la paratiroides segrega la paratormona que mantiene en equilibrio el nivel de calcio y de fósforo en los huesos. Eso hace la paratormona, ¿ok? Tenemos a las glándulas suprarrenales que segregan el cortisol, que es la hormona del estrés, la adrenalina y la noradrenalina. Y tenemos también acá al páncreas, que segrega insulina y el glucagón. La insulina, ¿no? Al igual que el glucagón, mantiene en equilibrio el nivel de glucosa y de glucógeno en el cuerpo. O sea, que el nivel de azúcar se mantenga en equilibrio, ¿no? Eso hace el páncreas, insulina y el glucagón. El ovario y testículo segregan las hormonas sexuales. Los ovarios, los estrógenos, ¿no? Llamada comúnmente como hormonas femeninas, y los testículos, los andrógenos, llamados comúnmente hormonas masculinas, ¿no? El estrógeno lo segrega en mayor cantidad el ovario, el varón también segrega estrógenos, por si acaso, y los testículos segregan mayor cantidad de testosterona, que la mujer también tiene testosterona, por si acaso, ¿ya? Mal llamada hormona femenina, mal llamada hormona masculina, pero bueno, así se le conoce, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la segregación de sustancias que van a participar en las emociones y en el metabolismo, ¿no? Un poquito para conocer esto. Bien, ¿tendrán alguna consulta, alguna pregunta? Creo que terminamos a las 9:51, ¿no? O sea, estamos a tiempo todavía. Creo. Para, pam, pam, pam. Vamos a ver. Chicos, preguntas, ¿todo bien, no? Todo claro, ya. Vamos con las preguntitas, ¿eh? Muy bien, primera preguntita.
Sí, solo la adenohipófisis segrega hormonas trópicas, sí. Muy bien. Primera pregunta, ¿no? ¿La neuro? No. La neurohipófisis no. La abuelita de María sufrió un accidente cerebrovascular. Ella entiende perfectamente todo lo que le hablan, o sea, el área de Wernicke está intacta, y narra de forma elocuente varias anécdotas del día. O sea, el área de Broca también está bien. Sin embargo, ahora le resulta imposible poder escribir en su diario. Ah, el área de Exner está mal. La dificultad de la abuelita podría estar relacionada con una lesión de, y todo indica que tiene conservado el área de Wernicke y el área de Broca, pero puede ser también la parte de su memoria, ¿no? Pero tiene lesionada el área de Exner porque no escribe bien. Ah, ya, muy bien. Claro, como tiene memoria, porque puede recordar, retener, hipocampo, y como puede comprender, ¿no? Lo que les dicen, Warnick, pero no puede escribir, área de Exner, ¿no? La A, muy bien. Uno, la A. Dos. Antonio de niño cayó desde un segundo piso, quedando gravemente herido y con lesiones severas que le obligaron a los médicos a extirparle parte del área relacionada con la articulación del lenguaje. Actualmente, Antonio hace su vida de forma normal y en su ejercicio profesional como abogado litigante destaca por discurso mordaz, agudeza y fluidez en la comunicación de sus argumentos. Antonio ha logrado superar sus lesiones cerebrales gracias al proceso de plasticidad cerebral o también llamada neuroplasticidad, la C. Muy bien, ¿eh? Plasticidad o neuroplasticidad. 3. La noticia de la llegada del coronavirus desata en la señora Raquel un conjunto de respuestas de sobresalto y miedo cuando oye toser o estornudar a alguien en el transporte público. Aparece la paranoia, ¿no? Se le incrementa la frecuencia cardíaca y respiratoria, sus pupilas se dilatan y se le seca la boca. Estas respuestas son producidas por el sistema nervioso simpático, porque activa, pero la parte gastrointestinal, saliva, estómago, intestino, se inhibe, ¿no? Simpático. 3, la B. 4. En un asilo de ancianos se organiza la presentación de una obra teatral con 3 actores, que tendrían una sola actividad en la obra: bailar, leer unos versos o tocar una guitarra. Los protagonistas son Juan, José y Raúl. Ellos tienen dificultades relacionadas con lesiones de la amígdala, el cerebelo y al daño a nivel del cuello en la médula espinal respectivamente. De acuerdo con el enunciado, con el anunciado, el más apto para tocar la guitarra sería, a ver, el primero, ¿no? ¿Quién es el primero? El que está en la amígdala. Juan, ¿no? Ajá, muy bien. Porque no está comprometida la parte motora, sino la parte emocional, la amígdala, ¿no? 4 la, claro, porque José el cerebelo y el otro la médula espinal, ¿no? Entonces sí afecta la parte motriz, pero en cambio la amígdala no afecta la parte motriz, sino la parte emocional. Muy bien. 5. Sara bromea acerca de la frágil memoria de Teresa, diciéndole: seguro ya te has lesionado el lóbulo parietal. Teresa replica en tono burlón: por lo que dices, creo que quizás debamos ir los dos al médico. Por el gesto irónico de Teresa, la expresión risueña de Sara cesa. De acuerdo con el enunciado, determina el valor de verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Sara cometió un error al señalar el lóbulo parietal como posible causa de la memoria frágil de Teresa. Claro, verdadero, porque la memoria no está en el parietal, la memoria está en el temporal o en el hipocampo, ¿no? ¿Sí o no? Verdadero, porque cometió un error, ¿no? Sí. El que Sara cambiara su expresión evidencia la función del hemisferio derecho, claro, entiende el metalenguaje, las indirectas, ¿no? Claro, las bromas, el chiste, el sarcasmo, claro. Beso, ¿no? Verdadero, verdadero. Y luego dice, Teresa probablemente sabría que el lóbulo relacionado con la memoria es el frontal. La memoria es el temporal, ¿no? Falso. La C. Muy bien. C, ¿no?
casa. 6. Luis sorprende con su capacidad para ironizar lo que dicen sus amigos cuando conversan, desatando en ellos la hilaridad. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. ¿Qué pasa, Paula? La 2 de las 5, dice. La 2 de las 5, no entiendo. La 2 de las 5. Ya, ¿qué tiene la 2 de las 5? Eh, las indirectas, el sarcasmo, ¿ya? La burla, las indirectas lo comprende el derecho. El izquierdo decimos que se agarra a las palabras, a su significado, pero no al tono de voz, no al mensaje oculto, sino que el lenguaje izquierdo es literal. Entiende, procesa la palabra como tal, como la presentas. No entiende el tono de voz ni los gestos. Eso lo hace el derecho. Eso lo hicimos hace un ratito. ¿Se acuerdan o no? Decimos que el sarcasmo, el tono de voz que comprende si está triste o alegre, eso lo entiende el derecho. El izquierdo va a la palabra, al significado de la palabra. No entiende el tono de voz ni las indirectas, ni que el lenguaje es muy alto, muy bajo, no entiende. Eso lo hace el derecho. Sino que va a la palabra a su significado. ¿Qué pregunta es? 6, ¿no? Luis sorprende con su capacidad para ironizar de derecho, lo que dicen sus amigos cuando conversan, desatando en ellos hilaridad. Considerando la participación de los hemisferios cerebrales, señale lo correcto. La habilidad de Luis se relaciona con su hemisferio cerebral derecho, claro, porque es irónico, sarcástico, chistoso, ¿no? En la capacidad descrita predomina el hemisferio cerebral izquierdo, no el derecho, porque es sarcasmo, irónico, falso. Señale lo correcto, dice, lo correcto. De lo descrito, se puede afirmar que Luis es probablemente ambidiestro. No tiene nada que ver lo ambidiestro ahí, ¿no? La 1, nada más, 6, la C. 7. Ariana es ciega de nacimiento y le encanta la literatura. Gracias al sistema Braille, que utiliza puntos de relieve para poder realizar una lectura táctil, el tacto, la yema y los dedos, parietal. Ella leyó Los Heraldos Negros y pudo declamarlo en la clausura escolar. Lo realizado por Ariana evidenciaría principalmente la función del lóbulo parietal y que pudiera declamarlo el área de Broca, ¿no? La B. Muy bien, por ahí. 7, beso. Ochoa. 8. Guido toma decisiones basándose en datos numéricos, por lo que siempre carga un lápiz y papel para registrar sus gastos, mientras que Raúl suele reconocer fácilmente lo contradictorio. El otro escribe, registra gestos y entiende el contradictorio del lenguaje no verbal con los argumentos que esgrimen en su comisaría sus detenidos. Señale el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ambos evidencian funciones propias del hemisferio cerebral izquierdo. No, falso. Raúl muestra con claridad la función del hemisferio cerebral derecho. Verdadero. Guido relieva en su conducta la función predominante del lóbulo frontal. Frontal. ¿Qué dice Fran? Un ratito, no me acuerdo qué dijo. Ah, está bien, frontal, sí. Guido, ¿no? El primero. Guido, también el primero. Guido, sí, sería la D, ¿no? Muy bien, la D. Ajá. Guido sí usa la parte prefrontal para comprender, entender, dice, ¿no? 8, la D. 9. Señala el valor de verdad o falsedad de las proposiciones en relación con los lóbulos cerebrales. Rafael sufrió lesión de gran parte de su lóbulo occipital, lo que afecta a la articulación de fonemas. Falso, ¿no? Falso. Renato planifica y decide las compras y actividades del mes
lo cual se procesa en el lóbulo frontal. Verdadero. Verdadero. Jaime, después de una lesión cerebral, no comprende ningún texto. Probablemente tenga daño en el área de Deyerin, del lóbulo temporal. Bueno, Deyerin sí, pero Deyerin no está en el lóbulo temporal. Está en la parte parieto-occipital. Parietal-occipital, no está temporal. La B, ¿no? ¿La B? ¿Sí? La B. 9, la B. Sí es Deyerin, pero no es temporal. 10. Al bajar del transporte público, Mariana sintió una mano en su bolsillo derecho, y reaccionó rápido atrapando la mano del ladrón. El lóbulo que permitió que Mariana detectara la mano del ladrón fue el lóbulo parietal del hemisferio que derecho izquierdo, temporal parietal izquierdo, porque es cruzado, ¿se acuerdan? Tacto parietal es cruzado, si es mano derecha, lo es el izquierdo. La B, 10 la B. 11. En el ensayo para bailar el Danubio Azul, Saraí no pudo evitar darle varios rodillazos a su pareja. Después de una semana de práctica, ella exhibe una mejor coordinación en el baile. De lo descrito, elija la estructura que reguló eficazmente los movimientos de Saraí. Cerebelo, ¿no? Muy bien. La coordinación de movimientos, la A. 11, la A. 12. Antonio recibió un correo comunicándole que si no logra enviar los informes pendientes antes de la medianoche, no se le renovará su contrato. Esta situación lo tiene tan asustado que experimenta taquicardias, transpira copiosamente y siente su boca seca. Lo descrito sobre la respuesta del organismo de Antonio en relación con el sistema nervioso periférico se podía vincular con el sistema nervioso simpático, ¿no? Porque excita, activa su organismo. La C, muy bien, 12 casa. 13. Después de una discusión acalorada con su esposa, Ronald mira películas recostado en su cama, sintiéndose más calmado. En relación con dicha calma y al sistema nervioso periférico, marque la afirmación correcta, considerando el estado corporal último de Ronald. ¿Presenta mayor actividad excitatoria? No. ¿La actividad de la musculatura esquelética dirigida es intensa? No. ¿La rama parasimpática ha relajado su cuerpo ante situaciones de estrés? Puede ser. ¿La D que dice? ¿Se evidencia la función de la amígdala? No. Porque habla del cuerpo. La C, ¿no? Habla del cuerpo, no habla de las emociones, habla del cuerpo. Está relajado y echado. Ese es parasimpático. 14. Una joven gestante confundió el frasco de sus vitaminas con el de otras pastillas contraindicadas para embarazadas. Como consecuencia de esto, su bebé sufrió una lesión en el lóbulo frontal que afectó su motricidad. Luego del segundo año de terapia, los exámenes cerebrales evidencian una reestructuración funcional en la zona dañada. El proceso de recuperación encefálica se dio por medio de la plasticidad cerebral, la A, ¿no? O también llamada equipotencialidad. Plasticidad cerebral o equipotencialidad. Equipotencialidad o neuroplasticidad. Y 15. María, profe, ¿qué es especialización hemisférica? El dominio cerebral, pues, la dominancia cerebral. ¿Qué parte dominas más, tu izquierda o derecha? Esa es la especialización o dominancia cerebral. Y cada persona tiene una dominancia cerebral. De repente unos son izquierdos, otros son derechos. En mi caso le decía soy izquierdo, otros de repente son derechos. Los más artistas, más sensibles son derechos. Los más objetivos, más racionales, que todos lo racionalizan, son izquierdos, ¿no? Muy bien. María, al regresar de su viaje de Loreto, súbitamente experimentó baja de temperatura corporal, disminución de su frecuencia cardíaca e incremento de su apetito. Al parecer habría contraído una infección que afectó la regulación de su homeostasis. La homeostasis es la autorregulación y el autoequilibrio, lo controla el hipotálamo, que afectó la regulación de su homeostasis, determina el valor de verdad o falsedad. María podría tener afectado el lóbulo temporal que afectó el recuerdo del horario de sus comidas. No, porque es homeostasis, ¿no? Biológico, ¿sí? No? El desequilibrio en la regulación de la temperatura corporal y frecuencia cardíaca podría relacionarse con el hipotálamo. Verdadero. La infección podría estar afectando el hipocampo y con esto la regulación de sus motivaciones básicas. Me parece que no, ¿no? La B, claro, solamente la 2. Falso, verdadero, falso. La B, muy bien. 15. Beso. Estas son las claves, chicos, ¿ya? Estas son las claves.
Listo, por favor. Preguntas, consultas, dudas. Todo bien, ¿no? Todo okidoki. A ver, la acelera la conducción del impulso nervioso hacia los botones terminales. La vaina de mielina, pues. La vaina de mielina, que es una sustancia grasosa que envuelve el axón, hace que el impulso nervioso aumente su velocidad. ¿No? Mielina. Mielina. Los neurotransmisores son contenidos en la vesícula sináptica. ¿Ya? Botones presinápticos. Bueno, botones presinápticos o botones terminales también le llaman. Dentro de los botones terminales están las vesículas sinápticas. Y en las vesículas sinápticas están los neurotransmisores. ¿No? A ver, dendrita, protuberancia anular. No, pues ahí sobrado sacas, ¿no? Botones presinápticos o botones terminales. La B sería. Claro, se refiere a esa cosita que se parece como botella, sí, esos son los botones terminales. Ajá, sí, o presinápticos. Presinápticos y posinápticos, ¿no? El posináptico que recibe la información y el presináptico el que segrega la sustancia hacia el espacio sináptico. Así es. Muy bien, Piero, eso es. Muy bien, Listo, todo bien, chicos. ¿no? Sí, profesor, muy bien. Ok.